Bueno, señores, muy buenas tardes a todos los presentes. El día, el día de hoy se va a revisar lo que es la parte de la evolución del automóvil. Ya. Entonces, permítanme que sigan ingresando sus compañeros. Voy a proyectar toda la pantalla. Verán, en el aula virtual les he dejado las diapositivas de la historia del motor de combustión interna y un deber que dice línea del tiempo de la evolución del automóvil. ¿Por qué les he dejado la tarea? Porque tengo en este momento a las 3 tengo una reunión de titulación. Entonces, lo que quiero revisar el día de hoy es acerca de la historia de los motores de combustión interna. Ya, entonces la introducción, pues considerando como máquinas completas y funcionales, es como se le denomina el motor de combustión interna, una máquina completa y funcional. Estas prácticamente lo que hacen es producir energía mecánica. Hay algunos ejemplos de motores antes del siglo XIX, a partir de la producción comercial del petróleo, y a mediados del siglo 1850. Las mejoras e innovaciones fueron muy importantes a finales de ese siglo. Había una multitud de variedad de motores usados en todo tipo de aplicaciones. Entonces, como ven, desde 1850 ya estamos viendo una introducción a lo que son motores de combustión interna. En ese entonces estos motores pues no corrían más de 50, pero para la época era algo bueno. Además también no existían ciudades tan inmensas, digamos. Las ciudades eran pequeñas y por ende pues no se necesitaba tampoco tanta autonomía. Es por eso que se daban a la par con los vehículos eléctricos, y pues en cierta parte de la historia los vehículos eléctricos los desfasó a los motores de combustión interna. ¿Por qué? Porque no se necesitaba mayor distancia que 50 kilómetros de recorrido. Entonces no era tan necesario, digamos. Hubo algunos intentos exitosos. Tenemos en 1807 Nicolpe, tenemos descripción, se instala un motor, es una barca, instala un motor denominado por su nombre en una barca y navegó por el río Saoma. El motor iba con una mezcla de musgo, carbón en polvo y resina. No obtiene la patente el 28 de julio de 1807 por parte del emperador Napoleón. Entonces, como vemos, en 1870 se implementó Nicopone, instaló su motor a una barca y recorrió un río, y en 1907 pues obtuvo la patente. Lo que utilizaba fue simplemente una mezcla de musgo, carbón y resina. Este fue el pionero, digamos, para los motores que utilizaban carbón. También salió Isaac, construyó un motor de combustión interna propulsado por una mezcla de oxígeno y hidrógeno. Entonces aquí él ya puso una mezcla de oxígeno e hidrógeno con emisión por chispa eléctrica. Entonces aquí aparece ya los primeros motores que ya tenían una chispa para hacer la parte de la combustión. Luego viene Samuel Brown, patente el primer motor de combustión interna aplicando en la industria. Era atmosférico, sin compresión, y se basaba en el ciclo de Leonardo, según Vanderbilt, con una tecnología ya anticuada en aquella época. Entonces, como ven, son inventos que han ido pasando o parte de la evolución del motor de combustión interna. Luego viene Sadi Carnot. Ustedes han de haber escuchado el famoso principio de Carnot. Publicó la teoría de termodinámica de los motores térmicos, con la justificación teórica de la necesidad de una compresión de los gases para aumentar la diferencia entre las temperaturas. Entonces, como ven, Carnot prácticamente se va a lo que son motores diésel, porque ahí nosotros lo que estamos comprimiendo simplemente es aire. No es completamente diferente a los motores Otto, que nosotros de los de gasolina estamos mezclando la mezcla aire-combustible. En cambio, en motores de ciclo Carnot o motores diésel, pues estamos mezclando solamente la mezcla, solo estamos haciendo de mezclar aire. Aquí tenemos ya a Samuel Brown, que fue uno de los pioneros.
de la instalación de los motores. Y así tenemos algunos que van evolucionando. Y las innovaciones de 1860, pues ya vemos Joseph Leonard dice fabricó el motor de combustión interna similar a un motor de vapor de doble efecto con cilindros horizontales. Entonces ya vamos viendo que aquí ya comienzan a clasificarse los motores. Entonces ya vemos un motor boxer conocido hoy en día, y este eran con cilindros horizontales. ¿Por qué se puso los cilindros horizontales? Para que sea un poco más pequeño, digamos. Ya, ¿qué más podemos ver? Entonces que tenemos en 1803 entra el Nicholas Otto. Patentó en Inglaterra y otros países el primer motor con gas con ciclo de 4 tiempos a compresión, diseñado en colaboración con Eugenio Lancer. Entonces en 1863 ya aparece este inventor Nicholas Otto, y es el motor que lo conocemos hasta el día de hoy. Luego vemos en 1864 nuevamente Nicholas Otto fue el primero en fabricar y vender un motor de gas. Se trataba del motor sin compresión con un pistón libre con un buen rendimiento en esa época. Luego pues apareció en París en 1967. El jurado prácticamente ganó el primer premio, dado que tiene una prestaciones mucho más altas comparadas con el de Leonor. Entonces vean, en 1867 ya tenemos nuestro primer motor a gas, ciclo Otto, el que trabajamos el día de hoy. ¿Qué hemos variado? Ya no trabajamos con gas, simplemente estamos trabajando, con gasolina, pero sí, todavía existen esos motores a gas. Han dado buenos resultados en la parte de Europa, Estados Unidos. Son motores que funcionan con gas. Y aquí también se ha hecho algunas tesis de un motor que funcione pues tanto con gas como con gasolina. Aquí tenemos el carro de Ford, uno de los primeros inventos, primer vehículo. Siempre cuando pasan alguna, en este caso pues la guerra mundial, es malo, sí, hubo muchos muertos, pero eso también trae a las innovaciones, porque hay empresas que se dedican de lleno a hacer investigaciones para ver qué es lo que está sucediendo en estas guerras, y para dotar de mejor armamento, mejor transportación a las personas. Entonces ahí vemos los inventores pues en motores de arranque eléctrico en automóviles. Eso apareció en 1914, imagínense. Hasta ese entonces, pues antes de la Segunda Guerra Mundial, lo que se hacía era que el conductor se bajaba, iba a la parte frontal del vehículo, y con una palanca pues giraba hasta que el vehículo encienda. Entonces en 1914 ya se inventó el motor de arranque en automóviles, accionados por batería eléctrica, imagínense. En 1925 se presentó un motor de gasolina con inyección directa de combustible, imagínense, en 1925. En 1926 lanzó el primer cohete con propergol líquidos. En 1928 patentó el motor de pistón libre. Es el motor de pescar a libre. Vean. Y así podemos ir revisando hasta lo que tenemos el día de hoy. Un motor de 4 tiempos. Entonces, señores, ¿alguna duda, alguna pregunta sobre la tarea? El día de hoy pues no tomaré lista debido a que algunos de los compañeros todavía faltan ingresar. Entonces les dejo esa tareita. Listo. Bueno, señores, dejo esa tarea. Me están esperando en otra reunión. Averigüen acerca de la evolución del vehículo. Ya. Verán. La tarea del día de hoy es hacer una línea de tiempo. Entonces aquí está la línea de tiempo de la evolución del automóvil. Entonces vean desde la evolución del automóvil, cuando fue creado, cómo fue evolucionando, y es el que tenemos el día de hoy. Simplemente pongan una línea de tiempo con unas flechitas, la imagen de la foto y en qué año y qué se fabricó en ese entonces. Eso, señores. Diga. Señor Lugo. Hasta el día viernes tienen para revisarla.
Ya listo, gracias, profe. Ya, señores, pasen Profe. una excelente tarde. Diga, señor Soriano. En el área virtual está la orden, ¿verdad? En la tarea está todo. Sí, está todo. Igual también para los señores que todavía no han rendido la evaluación diagnóstico, me escriben para habilitarles para que puedan rendir. Muchas gracias, profesor. Ya, señores, pasen bien una excelente tarde. Igualmente. Igualmente, gracias.